Bueno, empezamos el tema 4 de bases de datos, tema que ya entra para el segundo cuatrimestre de este curso. El tema 4 de bases de datos es un complemento, por decirlo así, del tema 3 que acabamos de ver. Aquí vamos a complementar aquello que todavía no hemos visto a fondo del lenguaje SQL, ¿vale? Vamos a ver cosas como, por ejemplo, operadores de comparación, operadores aritméticos y de concatenación, subconsultas anidadas, agregación, group by, conversión, funciones de code, es decir, algo, digamos que, o características del lenguaje SQL un poquito más avanzadas y que completan lo que ya hemos visto en el tema 3, ¿vale? No es un tema complicado, de hecho va a ser muy parecido en la línea del que hemos visto y yo creo que va a ser de vuestro interés. Bueno, ya conocéis la cláusula select, ¿vale? Que es fundamental para cualquier tipo de consulta. También la cláusula from, ¿vale? Que un poco nos indica desde qué tabla queremos realizar la consulta. Y la cláusula where, que es allí donde queremos expresar la condición de la consulta, ¿vale? Como novedad, por decirlo un poco así, es order by. Order by es una cláusula que bueno, pues que nos facilita un poco la ordenación de esos resultados en base a un criterio, ¿vale? Ahora veremos. A la cláusula select se le puede añadir, digamos, un sufijo, en este caso sería all o distinct, ¿vale? También sabéis que le podemos añadir un asterisco. Un asterisco lo que expresa es la selección de todos los campos, ¿vale? La diferencia entre all y asterisco es prácticamente mínima y distinct un poco lo que hace es seleccionar, digamos, aquellos campos que en caso de que haya dos campos iguales, pues solamente mostrar uno. Siguiendo un poquito el PDF, nos habla de la cláusula from, que ya conocéis. Ya sabéis que la cláusula from lo que nos indica es de qué tablas vamos a extraer la consulta de selección, ¿vale? El query. Luego más adelante veremos las consultas combinadas, bueno, pues que también se llaman join y veremos cómo se hacen. Cláusula where, ya la conocéis, es dónde o cómo queremos establecer la condición de la consulta. Es decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer un filtrado, por decirlo así, esto ya lo conocéis, la cláusula where, y de aquellos campos o registros donde queremos, digamos, afinar esta consulta. Entramos en lo que es la cláusula order by. Aquí tenemos lo que sería una consulta típica, es sencilla, cláusula select, from, tablas, where, condición y order by, siempre en este orden, y aquí nos la puede pues ordenar por orden ascendente o descendente, ¿vale? Con estas dos cláusulas, AX o DEX, ¿vale? Es un tipo de ordenación que se usa bastante y bueno, siempre tener en cuenta que este orden sí que es obligatorio. Un poco la idea que transmite Order by es que es posible ordenar por más de una columna, es decir, es bastante flexible y entonces, bueno, podemos ordenar pues, por varias columnas a través de una constante o incluso de funciones SQL que también veremos en este tema. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo sería pues una query de este tipo, ¿no? Cláusula select, los campos que queremos consultar de la tabla y el tipo de ordenación que queremos aplicar. Siguiendo con el PDF, el tema 3 nos habla de los operadores. Esto también lo conocemos. Los operadores se hacen especialmente útiles cuando se combinan con la cláusula where, ¿vale? Ya sabéis que existen varios tipos de operadores, los relacionales, aritméticos, concatenación y lógicos, ¿vale? Ahora pasaremos a ver cada uno de estos grupos. En cuanto a los operadores de comparación, pues tenemos los clásicos, lo que es igualdad, lo que es desigualdad, es decir, no es, sería pues hay varios tipos, menor que, mayor que, etcétera, ¿no? Luego tenemos aquí algunos que nos pueden sonar tal vez un poco menos, pues in, not in, es decir, en este sentido. Between es entre dos rangos, not between, fuera de rango. Aquí, digamos, sería like,
con una condición format para un conjunto de caracteres y una expresión booleana is null que devuelve verdadero si el valor del campo de la fila que examina es null, ¿vale? Ya veremos un poco la diferencia que hay, creo que lo hemos comentado, entre un valor nulo y un valor en blanco. Operadores aritméticos y de concatenación. Ya los conocéis, suma, resta, multiplicación y división. Sabed que tienen preferencia, por ejemplo, multiplicación tiene preferencia sobre la suma, pero o por encima, mejor dicho, de todo ello, tiene preferencia lo que vaya entre paréntesis. Operadores lógicos ya los conocéis, tenéis AND, es decir, cuando ambas son verdaderas, OR, una u otra, y NOT, que es la negación, es decir, invierte la lógica de la expresión que le precede. Y lo que comentábamos antes, el orden de precedencia. Aquí tenemos un orden, ¿vale? Pues primero se evalúa la multiplicación y la división, que están al mismo nivel, sumas y restas, concatenación con las dos barras paralelas, comparaciones, operadores y luego las de las lógicas, ¿vale? Ya sabéis que podemos variar este orden utilizando paréntesis. Todo lo que vaya entre paréntesis tiene precedencia ante cualquier digamos, bueno, pues, categoría cardinal, ¿no? Bueno, pues, que tiene que ver con todo esto. Llegamos al tema 4, consultas calculadas. Esto tal vez pueda ser nuevo para muchos. Es muy sencillo, es decir, cuando tenemos un campo, una columna con valores numéricos, podemos, digamos, hacer consultas que modifiquen esos valores numéricos, pero lo modifiquen en la vista, no en la base de datos. Es decir, nunca se modificará los valores originales. Por ejemplo, en esta sentencia que nos aparece, pues tenemos aquí select nombre, crédito más 25 from usuarios, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es que nos haga una query sobre estos campos y que nos saque en columna aparte, ¿vale? La columna crédito sumándole un entero 25, ¿vale? Esto es lo que nos aparecería. Sería como una columna virtual. En ningún caso se modifica los valores y en ningún caso tampoco esa columna se queda dentro de la base de datos. Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos dar nombre a esa columna nueva donde obtenemos bueno, pues la consulta calculada, ¿no? Tenemos un campo que es crédito más 25, pero lo podemos renombrar de esta manera utilizando la cláusula as, que es un alias, ¿vale? Entonces, as nos permitirá renombrar esta columna que de otra manera nos aparecería pues de esta manera. Llegamos a un capítulo nuevo que es el tema de las funciones. Para aquellos que tengáis formación en Excel, esto os sonará bastante, ¿vale? Una función no es más que es un cálculo predefinido dentro de, en este caso, del sistema gestor de base de datos. Las funciones nos permiten hacer operaciones sobre los datos que albergan esos campos y bueno, pues realizar cálculos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos más o menos una sintaxis estándar y esto sonará también de Java, ¿vale? Es como un método, pero aplicado a SQL. Nombre de la función y dentro de los corchetes, eso sí, los argumentos o parámetros que le pasemos o que nos obliguen a pasarle para poder realizar esas funciones. Las funciones se pueden incluir y deben ser incluidas para que hagan algo dentro de las cláusulas más comunes como select, where y order by. El primer grupo de funciones son las funciones numéricas y aquí tenemos pues la primera, que es ABS y que nos permite calcular el valor absoluto de un número que le pasemos como argumento que se llama n dentro de los paréntesis. Aquí tenéis un ejemplo, sería selecciona ABS, nombre de la función, número que le pasamos por argumento de la tabla dual y el resultado sería digamos, el cálculo del número absoluto menos 17, que es 17. Por no extenderme demasiado, he concentrado o he resumido en una única diapositiva pues estas funciones numéricas, ¿no? Pues tenemos aquí pues x, que calcula el exponente en base del número n, trunc, que nos permite acotar
bueno, pues la cantidad de decimales especificada por el segundo argumento. Es decir, aquí trunc recibiría dos argumentos. Por un lado, lo que sería el número y el número que queremos, digamos, truncar, por decirlo así, y el número de decimales que queremos establecer en el parámetro n. Igual para los siguientes, mod, ceil, round, que es redondear. Esto es prácticamente común a cualquier lenguaje de programación, floor y sqrt, que calcula la raíz cuadrada. No solo existen funciones que manipulan valores numéricos, sino también funciones que manipulan cadenas de caracteres, ¿vale? Vamos a repasar un poquito lo que son las más habituales. Aquí tenemos digamos, una compilación, bueno, un resumen en una sola infografía de las funciones de cadena de caracteres más utilizadas, ¿no? También dependerá un poco del sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, pues Oracle, Microsoft, pues pueden incluir algunas más, modificar a lo mejor los parámetros de alguna. Es decir, no coinciden al 100%, pero aquí tenemos las más utilizadas o las más comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos CHR, que es un poco el acrónimo de char, ¿vale? Aquí devuelve el carácter cuyo valor codificado es n, ¿vale? Aquí le pasamos un valor, por ejemplo, que es el 81, y en lenguaje Unicode, 81 equivaldría a la Q, ¿vale? Ya sabéis que hay una tabla Unicode que admite bytes y que esos bytes pues se pueden traducir en letras. Luego tenemos concat, que digamos, une dos cadenas separadas, ¿no? En dos argumentos, hola mundo, lower, es decir, para disponer toda la cadena en minúsculas, upper, que hace lo contrario, y un poquito, pues bueno, repasando cada una de las más comunes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, muy utilizada es length, tanto en SQL como prácticamente en otros lenguajes de programación, que es exactamente igual, es decir, es length más un parámetro. Y aquí pues tenemos un ejemplo, ¿no? Select length, cadena que le estamos pasando de la tabla correspondiente, y el resultado son cuatro caracteres. Tenemos además funciones que pueden manipular fechas o manejo de fechas. ¿Vale? Son muy utilizadas, más que nada porque ya veréis que uno de los registros principales en una base de datos es pues registrar una fecha, una hora, un día, por ejemplo, pues para el acceso de un logueo de un usuario, etc., ¿no? Tenemos dos tipos de datos para manejar fechas, sobre todo pues en Oracle, que es la que nos indica como ejemplo, que son date y timestamp, ¿no? Un poco aquí nos hace referencia a, bueno, pues a la diferencia que habría entre usar uno u otro, ¿no? Date almacena fechas concretas, incluyendo a veces la hora, y timestamp almacena un instante de tiempo más concreto. Por supuesto, es fundamental que también se puede realizar operaciones numéricas con las fechas. La fecha, aunque es un formato per se, un formato propio, es un formato numérico, digamos una abstracción de un formato numérico, con lo cual podemos hacer sumas y restas de fechas. Le podemos sumar números y esto se entiende como sumaré días, ¿no? Por ejemplo. La diferencia entre dos fechas también nos daría un número de días. Esto es muy importante porque se utiliza también bastante. Bueno, esto es una infografía, también resumen, a modo de resumen, de las funciones más comunes en cuanto a manipulación de fechas, ¿no? Tenemos pues sysdate, timestamp, addMonths con los parámetros. Bueno, es un poquito repasar, tampoco tiene mayor dificultad, es decir, es nombre de la función, parámetros que nos pide y un poco lo que efectúa esa función. Lo que sí que es importante también es recalcar que los operadores aritméticos más y menos funcionan con las funciones, valga la redundancia, de manipulación de fechas. Por ejemplo, select sysdate -5 nos devolvería una fecha dada, una fecha alojada pues en un campo, en un valor, menos los 5 días que le hemos restado aquí. También existe un tipo de funciones que se llaman de conversión.
Si habéis un poco indagado en Java existe una figura que se llama casting. ¿Vale? Casting significa que podemos convertir de un tipo a otro de una manera implícita o explícita. Lo que nos dice esta infografía que viene dentro del PDF es que los sistemas gestores de base de datos tienen funciones que pueden pasar de un tipo de dato a otro. ¿Vale? Por ejemplo, Oracle convierte automáticamente, hace un casting implícito datos de manera que el resultado de una expresión tenga sentido. Es decir, si se pasa de manera automática un texto a número y al revés, es posible que Oracle detecte, digamos, esa conversión, ese casting implícito y lo haga. Pero existen ocasiones en que debemos realizar esas conversiones de una manera explícita con el fin de prevenir errores, ¿no? Esto es lo que se utilizaría, para esto se utilizarían las funciones de conversión o lo que sería un casting explícito. Aquí tenemos la primera función de conversión que es toNumber, ¿vale? toNumber nos pide dos parámetros. Primero, una cadena, pero más que una cadena es una combinación de números, por ejemplo 1, 2, 3, que Oracle ha interpretado como un string, como una cadena. Entonces habría que pasarle estos números, por ejemplo, como cadena y el formato que le queremos aplicar como segundo argumento. Aquí tenemos un poco pues algunos de los símbolos que podemos aplicar en este segundo parámetro para que, bueno, pues, formatee esta cadena, que en realidad bueno, pues, son números que Oracle o el sistema gestor de base de datos interpreta como una cadena. Dentro de estas funciones de conversión tenemos pues, bueno, dos funciones que son primas de la anterior. toChar, que hace exactamente lo contrario a la función que hemos visto, y toDate, que convierte textos a fechas, ¿vale? Entonces es muy usual que le pasemos, por ejemplo, como primer argumento, bueno, pues, texto o una cadena de números, por decirlo así, y toDate lo que hace es convertir esa cadena, aunque sean números, en una fecha, en un formato fecha, y como segundo argumento los parámetros que admiten, por ejemplo, pues esta tabla. Otro tipo de funciones que no son ninguno de los grupos que hemos visto anteriormente. Sobre todo nos indica en el PDF que hay algunas que nos permiten manejar el valor null, ¿vale? Pues ya sabéis que existe un valor que se llama null, que no es específicamente o no es igual a un valor en blanco, ¿vale? Y que obviamente no se pueden insertar o un campo no puede tener un valor null siempre y cuando establezcamos una restricción not null o que sea una clave primaria. Esto es algo que es obvio, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cualquier operación que se haga con un valor null devuelve siempre un null, ¿vale? A no ser que implantemos funciones con nulos, es decir, que manejemos ese valor null de alguna manera para que nos permita obtener un resultado. Aquí tenemos dos funciones que manejan ese valor null para que no nos devuelva un null, nos devuelva algo que puede ser distinto, ¿no? Y de alguna manera lo tenemos que especificar en los argumentos de ambas funciones, tanto en decode, un poco aquí tenemos la explicación, me recuerda mucho a una función en Excel, ¿vale? Que nos permite un poquito primero expresar bueno, pues la expresión, la condición y lo que sacaría en el caso de que se cumpla esta condición, ¿vale? NVL, pues aquí pues obviamente tenemos, bueno, pues tenemos otro ejemplo donde si el valor es null nos sacará la expresión que le pasemos en el segundo parámetro, ¿no? Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿vale? Pues con lo que es la función NVL, select, NVL, dirección, en el caso de que sea null, nos sacará el segundo parámetro en forma de una cadena, pues no tiene dirección conocida. Otro tipo de consultas son las de resumen. Esto lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto realmente, pero obedece un poquito a lo que podemos hablar de aquellas consultas que extraíamos, por ejemplo, le sumamos un valor, un entero a un campo numérico y obteníamos, digamos, una columna virtual con esas respuestas.
Lo único que aquí lo que lo que le vamos a aplicar a esa consulta es una función que nos va a sacar una serie de valores, por ejemplo, pues una suma, un promedio, etcétera. Ya sabéis que para hacer cualquier tipo de consultas, select es la primera cláusula que hay que invocar y luego podremos también añadirle cláusulas específicas como group by, having, etcétera. Además de unas funciones llamadas de agrupamiento o de agregado, que veremos a continuación. Siguiendo un poco el PDF, esta infografía viene un poco a refutar lo que comentaba en la infografía anterior. Las funciones que podemos utilizar se llaman de agrupamiento o de agregado y estas lo que hacen básicamente es tomar un grupo de datos, una columna por ejemplo, y producen un único dato que resume el grupo. Por ejemplo, la función sum, que es suma. Y veremos otras a continuación. Aquí empezamos a ver un poco cómo son esas funciones de agregado. Las dos primeras, sum y count, ¿vale? Sumar y count contar filas, ¿vale? Bueno, es algo bastante común y algo que se utiliza bastante en las queries de SQL, ¿no? Bueno, pues un poco imagina que para nuestra tabla de usuarios necesitamos sumar el número pues de créditos o contar el número de registros o de jugadores, etcétera. Aquí tenemos la función sum, cuya sintaxis general es llamada por la función y bueno, pues tendríamos aquí un parámetro, ¿vale? Que es expresión, que puede ir precedido de una subcláusula como all, distinct o asterisco, etcétera, ¿no? Obviamente, al ser una función que lo que hace es sumar, solamente puede utilizarse con columnas cuyo tipo de datos sea un número. ¿Vale? El tipo, o el resultado, mejor dicho, será del mismo tipo de dato, aunque puede tener una precisión mayor. Aquí un ejemplo, pues select, que es la query, es la cláusula para la query, función sum sobre el campo crédito, ¿vale? Lo que hará sumarnos todos los valores de este campo de from la tabla usuarios. Siguiente función count, tiene la misma sintaxis que la función sum, y cuenta los elementos de un campo. En este caso, la expresión contiene el nombre del campo que deseamos contar, ¿vale? Los operandos de expresión pueden incluir en el nombre del campo una constante, que esto aún creo que no lo hemos visto, y una función, ¿vale? Puede contar cualquier tipo de datos, incluido texto. Es decir, el objetivo de esta función es contar el número de registros sin tener en cuenta qué valores se almacenan. Simplemente es un conteo, es decir, cuántos registros hay en este campo. La función count no cuenta los registros que tienen campos null, ¿vale? Esto es por defecto, a menos que en la expresión, donde puede, lo que es la subcláusula que precede a la expresión, puede ser all, distinct o un asterisco, que es lo que os comentaba antes. Si utilizamos con asterisco, calcularemos el total de filas, incluyendo aquellas que contienen los valores null. Aquí tenemos un ejemplo, perdón, de cómo quedaría bueno, pues, la sintaxis aplicada a un ejemplo concreto. Lo mismo podemos pues, aplicar a la función min, función max. Esto me recuerda mucho, e insisto, en los paralelismos que existen entre las funciones de los sistemas gestores de bases de datos y las funciones de Excel. Realmente es la misma filosofía. Entonces, bueno, pues función min para encontrar el valor mínimo pues, bueno, pues de un campo, o la función max que hace exactamente lo contrario. Función average, que es AVG, que lo que nos halla es el promedio, ¿vale? Devuelve el promedio de los valores de un grupo, para ello se omiten los valores nulos o null. Dos funciones de tipología estadística, var y std, ¿vale? Var lo que nos hace es devolver la varianza estadística de todos los datos de la expresión. Como tipo de dato admite únicamente columnas numéricas, esto es obvio. Y la función stdep, que nos devuelve la desviación típica estadística de todos los valores de la expresión. Por último, en el tema 4, primera parte, tenemos el agrupamiento de registros. Agrupamiento de registros o cláusula group by. Lo que nos va a permitir es sacar subtotales, ¿vale? Igual que en Excel, por ejemplo,
que podemos sacar subtotales de una suma total. Aquí podremos sacar o calcular, mejor dicho, totales parciales, es decir, agrupados según un determinado campo que le pasemos como parámetro. Pasamos a uno de los apéndices de este tema 4, consultas multitablas, que es algo muy recurrente en SQL y que se utiliza bastante, como es obvio. Hasta ahora lo que hemos visto principalmente son consultas sobre una única tabla. Lo más natural es que en nuestra base de datos tengamos varias tablas relacionadas entre sí, eso sí, y que queramos consultar campos registros de varias tablas a la vez. Nosotros lo que haremos, realmente son consultas bastante verbosas, como veremos a continuación, y esto lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando invoquemos una query con la cláusula select, nos permitirá realizar dos operaciones fundamentales o, digamos, dos operaciones que son distintas y que veremos a continuación. Una de ellas es composición interna y otra composición externa, ¿no? La sintaxis es la siguiente, hay que ir paso a paso, select, ¿vale? Esto no cambia. Aquí lo que haremos es indicar la tabla y la columna que queremos incluir en nuestra consulta, ¿vale? Pues separadas por un punto. Y dentro de lo que es el from, ¿vale? Tendremos la posibilidad de enlazar una tabla a través de una serie de cláusulas nuevas que no conocemos todavía, como cross join, como inner join, etcétera, ¿vale? Enlazar una tabla con otra. Aquí estamos jugando simplemente pues, con dos tablas. Como referencia pasaríamos una y la acción que haríamos con la segunda tabla de referencia en nuestra query, bien sea una operación de cruzado, de unión, etcétera, ¿no? Esta sintaxis hay que tenerla muy en cuenta porque, como he comentado antes, se complica un poquito lo que es la sintaxis o lo que es la naturaleza SQL de la query y cualquier fallo nos da error, con lo cual hay que estar atento. Las composiciones internas también se denominan inner join. Son aquellas queries sobre dos tablas o más en base a un campo dado que solamente devuelven aquellas coincidencias que tienen que ver con esa condición o con ese campo. ¿Vale? Esto lo veremos mejor cuando veamos las composiciones externas y lo entenderemos bastante más. Lo que hay que saber es que cuando nosotros introducimos en una consulta múltiple un inner join, en base a un campo, lo que queremos es que nos devuelva las correspondencias o, digamos, los campos equivalentes o iguales a esa consulta. Esa condición o ese campo dado nos lo expresa aquí en azulito, ¿no? Las columnas que aparecen en la cláusula where se denominan columnas de emparejamiento. Este es, digamos, el término preciso para articular una consulta inner join. Cogemos varias tablas, una cláusula where en base a un campo dado y nos devolverá las correspondencias que sean, iguales y estén relacionadas entre sí. Vale. Partiendo de la sintaxis dada de este tipo de consultas, al principio de la unidad, tenemos dos grandes grupos, lo que sería la composición interna, que son las cláusulas que estoy rodeando. Hay muchas más, no solamente hay estas. Y la composición interna que partiría de outer join y todo el bloque de la derecha. Redundando un poco en lo que es la filosofía de ambos tipos de queries, ¿vale? La composición interna, este tipo de consulta lo que hace es combinar filas de dos o más tablas basándose en una condición de coincidencia, ¿vale? Generalmente la igualdad es esa condición de coincidencia entre columnas que comparten esas tablas relacionadas. Lo importante de la composición interna es que solamente incluye el resultado de las filas que tienen correspondencia en todas las tablas que están, digamos, involucradas en la query. Si una fila de una tabla no tiene una fila relacionada en la otra tabla, no aparece en el conjunto de resultados. Esto es un poquito lo característico de la composición interna.
Mientras que la composición externa lo que hace es extender la funcionalidad de la composición interna al incluir también las filas de una o ambas tablas que no cumplen la condición de coincidencia. ¿Vale? Es decir, la externa incluye la interna, con lo cual lo que hacemos es extenderlo. Lo podemos extender hacia la izquierda, hacia la derecha o completamente. ¿Vale? Esta es la diferencia entre left outer join, composición externa de unión, la query, right outer join, tomando como base la segunda tabla, o full, que nos devuelva todo. También podemos unir en una única query, una única consulta, los datos que tengamos desperdigados en varias tablas en una única tabla. ¿Vale? Para ello tendremos, hay tres tipos de operaciones comunes bajo este prisma, que es union, intersect y minus. Algo que hay que destacar es que se hacen, estas consultas de unión se hacen con dos select. Hay un primer select, ¿vale? Con las filas de una primera tabla y luego otro select con las filas de la segunda tabla. Y la cláusula union lo que hace es discriminar y eliminar las filas duplicadas. Intersect lo que hace es examinar las filas de los dos select, tanto de la primera tabla como de la segunda tabla, y devolver aquellos registros o aquellos campos que aparezcan en ambos conjuntos, es decir, que sean comunes. Aún así, las filas duplicadas también se eliminarán. Y minus lo que hace es devolver aquellas filas que están en el primer select, pero no en el segundo. Es decir, las filas duplicadas del primer select se reducirán una a una antes de comenzar la comparación. ¿Vale? Y aquí, bueno, nos dice esto mismo, es decir, para estas tres operaciones es muy importante que utilices los dos select, en los dos select el mismo número y tipo de columnas y en el mismo orden, ¿vale? Son, repito, queries que se hacen con dos select, un select para una tabla y otro select para otro, y hay que tener en cuenta que tienen que tener el mismo número y tipo de columnas y en el mismo orden. Y aquí lo que podemos hacer es unir esas dos tablas en una sola, en base a una condición precedida de una cláusula que puede ser unión, intersección o minus, que lo que hace es discriminar aquellas que están en el primer select. Vale, aquí hay un ejemplo de cada uno de estas cláusulas. Unión, obtener los nombres y ciudades de todos los proveedores y clientes de Alemania, por ejemplo, ¿no? Pues esta sería la sintaxis. Select, aquí serían el nombre de los campos de la tabla X y la condición union segundo select, ¿vale? Nombre de los campos, tabla y condición. Intersección, pues lo que se haría en una academia de idiomas, da clases de inglés, francés y portugués, almacena los datos de los alumnos en tres tablas distintas, una llamada inglés, una tabla llamada francés y los que aprenden portugués en la tabla portugués. La academia necesita el nombre y domicilio de todos los alumnos que cursan los tres idiomas para enviarles información sobre los exámenes. Bueno, pues mucho más sencillo. Lo que nos sacaría sería una única tabla con la información de estos campos provenientes de tres tablas distintas. Y minus, o diferencia. Ahora la academia necesita el nombre y domicilio solo de todos los alumnos que cursan inglés. No quiere a los que ya cursan portugués, pues va a enviar publicidad referente. Pues entonces, tomando como base una consulta de intersección, podemos filtrarlo con un minus, con lo cual a esta primera query le quitaríamos esta de aquí, ¿vale? Esto, digamos, es un poco, bueno, pues cómo se podría trabajar, ¿no?, con estas cláusulas. Bueno, y ya para finalizar esta presentación de esta unidad llegamos al capítulo de las subconsultas. Una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. Por ejemplo, nos dan aquí una sintaxis de una query en la cual nosotros previamente habríamos hecho esta consulta, esta query. Es decir, select sueldo, campo de empleados, donde nombre tal es igual a Ana. Sobre este resultado queremos afinar, queremos filtrar. Entonces lo anidamos dentro de otra consulta y la cosa quedaría así. Select, nombre empleado y sueldo, que son los campos donde queremos buscar,
de la tabla empleados con la condición de que el sueldo, ¿vale? Esto sería, digamos, como, bueno, pues como un objeto, ¿no? Como una variable, sea siempre menor a la primera consulta que es Ana, ¿vale? Obtendríamos, aquí pone la respuesta, el nombre de los empleados y el sueldo de aquellos que cobran menos que Ana. Una cosa muy importante es que los tipos de datos que devuelve la subconsulta y la columna con las que se compara ha de ser el mismo. Es decir, la persistencia en datos tiene que ser rigurosa, no podemos comparar cosas distintas. Y luego aquí nos aparece una serie de operadores booleanos que nos devuelven, pues bueno, con los cuales podemos afinar incluso más este tipo de búsquedas, ¿no? Pues any, all, in, not in, es decir, que esto lo hemos visto en algún vídeo anterior.